Hoy, día 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, Omar Ruiz Urquiola, Ariel Ruiz Urquiola y yo, Oscar Casanella, fuimos al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología para pedir que se corrigiera un error. Entonces aquí vamos a preguntarle a Omar y a su hermano qué fue lo que sucedió. A ver, Omar, ¿nos pudieras explicar qué ocurrió en el anterior ciclo de tratamiento? Todavía del 24 de enero, que fue el ciclo anterior, yo tengo restos de los hematomas de una mala manipulación por parte del personal de enfermería. Se me trasvasó la vena, me cambian el dispositivo, el suero, se volvió a trasvasar en 2 ocasiones. Yo llamé a la enfermera porque la inflamación en el brazo era tremenda. Ella me dijo que no estaba pasando nada, que no, se negó a retirármelo en 2 ocasiones, hasta que era demasiado el dolor y demasiada, la inflamación era algo que era tremendo. Y entonces ella llamó a la que estaba de jefa de enfermeras y la jefa de enfermeras inmediatamente, por supuesto, retiró el abordaje venoso y yo pedí que viniera el médico. Ya había pasado más de la mitad del medicamento, había pasado al brazo, pero por supuesto de una manera absolutamente incorrecta, porque la vena, o sea, se había ido desde el suelo, se había trasvasado. Y entonces vino el médico, yo le dije, mire doctor, ha pasado más de la mitad del medicamento que no pasó como tenía que pasar en mi cuerpo, o sea, se desperdició. Y es menos cantidad, eso va a tener consecuencias visibles inmediatamente, como ocurre con la piel mía del pecho, que funciona como órgano centinela. Él me dijo que no, que eso no iba a traer consecuencias, que no tenía por qué preocuparme. Yo le dije, mire, yo sé que sí, y le insistí, y le dije, no es posible preparar una dosis de tratamiento que sea sustitutiva de lo que se acaba de perder, y él me dijo que no era posible. Yo me retiré, ya tenía los brazos, me habían pinchado en 3 ocasiones, tenía los brazos bastante lastimados, yo me retiré. Al otro día me sentí un poco cansada, llegó el domingo, el lunes yo tenía que viajar a Colombia. Ya en Colombia empecé a sentir la falta de aire, empezaron a irritárseme la piel del pecho, las lesiones se exacerbaron, ganaron en relieve. Ya hoy tengo postillas, empiezan a salir las postillas, el enrojecimiento. Decidí por supuesto que ir al médico, lo hablé con mi hermano, lo hablé contigo, Oscar, los dos como especialistas y al tanto de toda la evolución de mi enfermedad. Decidimos ir a ver al doctor facultativo, a Braulio Mestre. Él se demoró mucho tiempo, evidentemente tuvo que salir a hacer consultas que nosotros no vimos, estuvimos esperándolo cerca de 1 hora. Y cuando regresó me dijo que tenía que examinarme. Al otro día me sentí un poco cansada, llegó el domingo, el lunes yo tenía que viajar a Colombia. Ya en Colombia empecé a sentir la falta de aire, empezaron a irritárseme la piel del pecho, las lesiones se exacerbaron, ganaron en relieve. Ya hoy tengo postillas, empiezan a salir las postillas, el enrojecimiento. Decidí por supuesto que ir al médico, lo hablé con mi hermano, lo hablé contigo, Oscar, los dos como especialistas y al tanto de toda la evolución de mi enfermedad. Decidimos ir a ver al doctor facultativo, a Braulio Mestre. Él se demoró mucho tiempo, evidentemente tuvo que salir a hacer consultas que nosotros no vimos, estuvimos esperándolo cerca de 1 hora. Y cuando regresó me dijo que tenía que examinarme, me llevó a la sala de quimioterapia ambulatoria, me examinó, vio cómo las lesiones han progresado y no obstante se negó a adelantar en 1 semana el tratamiento correspondiente, porque realmente lo que hay en mi cuerpo es deficitario y ya empieza a evolucionar aceleradamente la enfermedad. Él me negó la rectificación de un error que cometió la institución y como paciente la única perjudicada soy yo. O sea, el error no fue mío, fue la institución, fue una mala manipulación y ellos me niegan rectificar ese error. Quien lo está sufriendo es mi cuerpo enfermo una vez más. Le pedí que me adelantara en 1 semana el tratamiento que debería ser el día 14 y él sencillamente me negó toda posibilidad.
Ariel, ¿nos pudieras explicar cuáles son los efectos que puede traerle en la evolución de la enfermedad a tu hermana, la paciente de cáncer de mama Omara? Tú que has llevado el caso desde el año 2005, ¿qué efectos puede traer lo que ocurrió en el ciclo anterior de tratamiento el día 24 de enero? Bueno, Oscar, te diré que como ya ha sido demostrado en ocasiones anteriores, el hecho de no ponerle el pertuzumab de conjunto con el trastuzumab a Omara, o haber usado un placebo con toda intención por carecer del pertuzumab en aquel momento en la farmacia de Linor y el médico, de conjunto con la Cámara, decidir ponerle un placebo, porque estoy seguro de que había un nivel de conciencia en ese tipo de actos, deja entrever muy rápidamente, en fracciones de 24 a 72 horas, una proliferación acelerada de las tumoraciones en la piel, que es el órgano centinela de Omara Isabel Ruiz Urquiola, la paciente del oncológico que yo llevo desde el 2005, cuando fue desahuciada por el sistema de salud pública cubano. Dicho sea de paso, este anticuerpo pertuzumab por primera vez entra al oncológico con el caso de esta paciente a pedido mío, e incluso este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente, en aquel conoció el pertuzumab gracias a mí, siendo él estudiante de especialidad de oncología, conoce del estudio Cleopatra, conoce del pertuzumab, conoce de lo que era cinética de inmunoglobulina por primera vez, gracias a mí, que fue el asesor de su tesis de especialidad. La impresión que yo me llevé del actuar del médico, en este caso del oncólogo Braulio Mestre, fue realmente muy triste, muy decepcionante ver cómo él pudo observar las lesiones de Omara en la piel, y realmente fue cínico cuando él dijo que no tenía que él no observaba nada, que él lo veía todo bien, cuando personas que no somos especialistas y por supuesto la propia Omara, que lo siente en su cuerpo, que lo siente en su piel, y que además se toca y se observa, se ve, es visible porque se ven las lesiones y además está en relieve. Era evidente cómo él podía estar diciendo eso. No lo creímos ninguno de los dos, ni Omar ni yo lo pudimos creer. Fue muy decepcionante la actitud, y además no se vio con ganas de solucionar el problema de alguna forma. Ni siquiera sabemos si esa resistencia de él fue por un problema logístico o fue por un problema, digamos, de conocimiento médico. Él dijo: voy a consultarlo con los superiores, o con los colegas, no recuerdo exactamente qué palabra, pero ¿qué es lo que iba a consultar? El sacarle el medicamento antes del ciclo, o sea, del momento del día que le toca, o consultar si realmente trae consecuencias para la evolución de la enfermedad. No sabemos qué es lo que él iba a consultar. ¿Consultar a quién? Al jefe de quimioterapia ambulatoria, ¿cómo es? Elías Gracia, el mismo que dijo a él, delante de todos sus colegas, a mi petición del pertuzumab, directamente a la doctora Julia Camber en La Roche, en Suiza, que primero veía pasar el cadáver de Omara antes de ver entrar al pertuzumab en el oncológico, a ese. Bueno, pues la consecuencia inmediata es lo que ha ocurrido en la piel de Omara, y lo cual llevaré nuevamente a la OMS. Vamos a ver cómo va a suceder ahora, porque iré amparado por organizaciones no gubernamentales internacionales, donde la piel de Omara vuelve de nuevo a manifestar el cáncer en rápida proliferación. ¿Qué es lo que yo veo en este accionar del médico? Yo lo que veo es una sentencia de muerte. Yo lo que estoy viendo es un voto de castigo. Un voto de castigo a través de la institución que tiene que velar por la salud pública de sus ciudadanos. Pero como su ciudadano es rebelde, como su ciudadana, en este caso es una ciudadana que ha, dijéramos, dado el pase entre lo que es
vivir on the ground o vivir con la dignidad de ser tal cual uno es, esta es la consecuencia, es el voto de castigo, es la sentencia de muerte. Aquí estoy con Ariel Ruiz Urquiola, recién llegado a La Habana. Bueno, todos sabemos por la situación que está pasando, pero Ariel, cuéntanos tu decisión de regresar a Cuba después de todo lo que ha pasado contigo, a raíz de qué ha sido. A raíz de la infestación, ¿te refieres? Bueno, mi decisión, tú sabes, Iliana, porque tú has estado incluso en la finca y has visto cómo han cercenado el cuerpo de animales, incluso de nuestros animales, que como tú sabes no tienen un tratamiento de una simple vaca o de una simple yegua. Para nosotros esos animales son cercanos como parte de esa familia de la finca que hemos tratado de hacer, que se ha convertido prácticamente en un símbolo de resistencia para seguir haciendo un trabajo socialmente útil dentro de Cuba. Yo regreso a Cuba porque este es mi país, yo no tengo otro país, este es mi país. Mi país, yo soy cubano, nací en Cuba, respeto a todos los cubanos, creo que tomar la decisión de emigrar es una de las decisiones más fuertes que hay. Yo no creo que una decisión fuerte sea regresar a Cuba, yo creo que una decisión muy fuerte es decidir irse de Cuba. Yo no creo que he tomado una decisión fuerte, yo he tomado la decisión que es normal, justa, la mínima. En tu caso, que has sido infectado por el virus del VIH, has sido infectado de forma... de la forma más cruel que pueda haber. O sea, mucha gente te ha dicho que seguramente que no regreses porque tú has vuelto a la boca del lobo teniendo en cuenta tu situación. Ahí te voy a ser conciso, preciso. Valgo tanto para mi propia causa, vivo como muerto. No tengo miedo a la muerte porque para mí lo que es el temor de muchos sicarios en este país y de muchas personas lamentablemente, que es morir o preservar las tres cosas materiales que pueda tener, para mí simplemente yo creo en la liberación y yo soy un hombre libre por dentro y por fuera. En las condiciones peores que yo pueda estar, siempre voy a ser libre. Aún ahora que tengo un bicho dentro de mi cuerpo que es anómalo, que es una cepa letal y que está controlada, bien controlada con un medicamento de última generación, aún en esas condiciones sigo siendo libre. Ariel, muchos amigos intentamos llegar al aeropuerto, hemos hecho cantidad de cosas para poder verte ayer en tu llegada, para darte nuestro apoyo. ¿Cómo fue tu llegada al país? Bueno, mi llegada al país fue más que como de costumbre, con un trato muy respetuoso desde la oficina de migración hasta los aduaneros. Realmente yo me sentí, la diferencia que había, obviamente, la diferencia que todos conocemos, un aeropuerto, una Terminal 2 prácticamente desvencijada, es decir, una Terminal 2 que ni bien iluminada o disfuncional, pero no obstante, dijéramos, el rigor profesional, tanto en la cabina de migración como en los aduaneros, porque yo normalmente traslado en mi equipaje herramientas de agricultura o de construcción que son sui generis, es decir, no son lo común que se transporta, como ropa, comida o algo. Yo transporto medicinas, transporto ese tipo de herramientas y demás. Se revisaron, pero todo en un ambiente cordial, rápido, preciso, conciso y bueno, y cuando salí me encontré a mi mamá, que para mí fue realmente una sorpresa porque jamás, de todos los viajes que yo he hecho al extranjero, por razones de trabajo, todos de ellos, yo jamás he tenido una bienvenida, porque no me gustan las bienvenidas, es decir, no me gustan, pero creí que mi mamá se había ido y si habían querido ir algunos amigos era porque alguna situación era anormal, y la situación anormal fue entrando al carro del amigo de mi madre que nos había ayudado a trasladarnos acá. Mi mamá me dijo: mira, te tengo que decir una mala noticia. Y yo dije: bueno, ¿y ahora qué más ha sucedido? Porque ¿a quién mataron en la finca? ¿Qué habrá sucedido? ¿Quién está detenido? Y me dice: no, Oscar está detenido. Y entonces, imagínate, ya todo cambia, ¿no? Porque uno se siente realmente molesto, siento un pesar más que propio por otra persona, que lo único que quería era ayudarme. Y luego
Todo el viaje era, yo estaba cansado porque llevo un viaje largo, obviamente como todos los viajes de Europa hacia América, y yo tenía que obviamente por un problema de vergüenza, por un problema moral, yo tenía que ir a buscar a Oscar donde quiera que estuviese. Y mi mamá me decía, yo estoy desfallecida porque llegué ayer en la madrugada de Viñales y no tengo fuerzas, pero yo tengo que ir. Y entonces la pobre me enseña un vídeo que ella había tomado a raíz de todo, como detuvieron a Oscar arbitrariamente, ridículamente, porque eso es una detención no solo arbitraria, es ridícula, porque adicionalmente yo ni Omara somos personas, Omara ni yo somos personas que armamos una algarabía en ningún lugar. Nosotros somos personas bastante pacíficas, bastante concisas, bastante claras, obviamente, que sí tenemos una expresión clara, concisa, y no andamos con titubeo, pero de eso a generar un ambiente desagradable en un aeropuerto o con personas turistas o nacionales o extranjeros, no, eso nunca iba a ocurrir allí porque nosotros no somos así, no podía ocurrir, y entonces realmente fue una especie de un pesar grande ajeno. Y cuando llegué aquí, afortunadamente, casi coincido contigo a tu entrada a mi casa y me comunicas que Oscar, después de haberlo paseado, entre comillas, por toda La Habana, lo habían llevado a su casa y lo habían recluido en una prisión domiciliaria donde se le decía, o una detención domiciliaria donde se le decía que no podía reunirse conmigo. Y me pregunto por qué no podía reunirse conmigo después que ustedes me infectaron, después de que ustedes cometieron un crimen de lesa humanidad. No se va a acabar mi pelea, estando vivo o estando muerto. La pelea ya no está en mis manos, la pelea ya está en las manos de un cuerpo legal de dos organizaciones internacionales que son la International Society for Human Rights and the Lesbian and Gay for Union, ambas alemanas, más todas las demás organizaciones no gubernamentales que se van a juntar en esta demanda. No es una demanda justa, es una demanda por un crimen, y los crímenes no deben de quedar en impunidad. Y este crimen está fundamentado científicamente con médicos suizos y alemanes, y en adición de lo que pueda pasar conmigo, mi sangre antes de mi tratamiento, y esto lo aclaro, no tengo ningún temor, mi sangre está depositada en el banco suizo de HIV, y esa sangre es una sangre para poder hacer cualquier tipo de prueba y detectar supuestos infectantes, todo está bien esclarecido, bien documentado, y obviamente la decisión final en apoyo a una inoculación, una inoculación por vía endovenosa, y por supuesto malintencionada de alguien. Obviamente esas organizaciones gubernamentales saben que fue alguien, y ahora ¿quién es el alguien? Soy yo el que lo puedo decir. El de gobierno cubano, a través de su brazo negro, la seguridad del Estado, que es un cuerpo paramilitar cubano que reprime, destruye, mata, asesina, y documentadamente, porque soy yo el que lo puede documentar, mi caso, no yo, los médicos, todo está documentado, inoculan el VIH para atemorizar, para generar un hándicap para toda la vida, para tener la espada de Damocles sobre tu espalda, entre si recibes un tratamiento de primera línea específico para la resistencia de tu virus, o si no, la recibes y desarrollas un AIDS en cuestiones de 1 año o 2 años. Tu tratamiento lo vas a llevar en Cuba, vas a intentar presentarte aquí a la sanidad pública, o lo vas a llevar en el exterior. No, yo por un problema de principio, yo no entro en un hospital cubano que no sea para defender la causa de mi paciente oncológica y hermana Omar Isabel Urrutia. De mi caso, no. Yo no voy a entrar a la misma institución que sirvió de base paramilitar para extraer el VIH, probablemente del Laboratorio de Investigaciones de la Defensa Civil de VIH, laboratorio que conozco, que no me es ajeno, y usar médicos o enfermeras para hacer semejante inoculación, conscientes o inconscientes. Fue lo que sucedió. Yo tengo mi tratamiento, mi diagnóstico, mi tratamiento es hasta el 10 de febrero, fecha en la que debo de regresar, porque mi entrevista, mi cita médica con el doctor Philip Kaiser
es en el 13 de febrero. Él es mi médico, de conjunto con otro médico alemán. Ellos son mis médicos, yo estoy en sus manos, yo tengo el tratamiento gracias a ellos, gracias a un seguro alemán que se llama Mawisa, que perfectamente pudo no haberme ayudado, porque simplemente yo había cogido esta infección, cogido entre comillas, ellos me habían infectado en Cuba y desde el primer momento yo se lo había hecho saber, y ese seguro médico solo me cubriría a mí cualquier enfermedad derivada de mi estancia en Europa, incluyendo un VIH, lógicamente, pero no, yo no podía mentir, porque más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Inmediatamente se haría una investigación y se sabría que mi enfermedad era crónica, no era una enfermedad que yo había adquirido recientemente en Europa. Ariel, hasta el día de hoy, desde que tú has hecho la denuncia públicamente, el régimen no se ha pronunciado para desmentir, como suele hacer siempre, ni para tildarte, como suele tildar a todas las personas que se les enfrenta de delincuentes y demás. En tu caso, ¿por qué crees tú que no se han atrevido a intentar manipular la información? Primero, creo que han ido lejos y han subestimado mi inteligencia y han subestimado la capacidad de responder de mi cuerpo, de aguantar. Después de una huelga de hambre de 16 días, de hambre y de sed, han subestimado porque no tienen la preparación intelectual justamente para darse cuenta o para haberse dado cuenta de a dónde podía llegar este caso y hasta dónde se podían encontrar las evidencias científico-médicas para fundamentarlo. Sobre la base de esos errores que son garrafales, te podría entonces hacer una relatoría de errores cruciales que ha habido en mi proceso, como las expulsiones, 3 expulsiones de la Universidad de La Habana hasta que la última fue efectiva, finalmente, con violaciones flagrantes de los derechos humanos a todas las instancias y de sus propias leyes, todas firmadas, todas documentadas, con todos los agentes identificados que formaron parte de toda esa comparsa del grupo paramilitar de la seguridad del Estado y que en algún día van a pagar, aunque yo esté muerto. Ellos van a pagar porque sus nombres existen. La información está depositada en el Museo del Stasi en Alemania. La información está manejada por las organizaciones no gubernamentales antes referidas. La información está en manos de otros científicos en Suiza y en Alemania. Es decir, ellos tienen toda mi información replicada. Así me desaparezcan a mí. Un momento, déjame terminarte esa historia. Yo fui un investigador y un profesor de esa Universidad de La Habana, consagrado, donde mis estudiantes podrán decir cualquier cosa, menos que yo no les enseñé biología, trabajando, investigando. En adición, ellos me excluyeron de mi vida profesional, ellos truncaron mi vida profesional, como truncaron la vida profesional de mi hermana después, recientemente. ¿Y a dónde fui yo? ¿Y a dónde ha ido mi hermana? A seguir en una labor como campesino, porque nosotros queremos trabajar dentro de la sociedad cubana, porque yo soy parte de la sociedad cubana, mi hermana es parte de la sociedad cubana. A mí no me interesa optar por una posición política. Yo quiero vivir en un país donde los ciudadanos elijan a sus gobernantes, donde sus ciudadanos elijan a sus parlamentarios, donde los ciudadanos tengan derechos que sean inalienables, que sean respetados, que se respete la Carta Magna de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese es el país que yo quiero. Este es mi país. Yo no tengo otro país. Este es mi país. Y creo que en el caso mío no habrán desmentido, porque ¿cómo van a mentir? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? En contra no de Ariel, ya te digo, van con lo mismo vivo que muerto, en contra de los médicos en Suiza, en Alemania, que me tratan como colega dañado por gente que ellos saben que los prepararon, porque la infección del VIH, me entero yo justamente en mi conferencia de prensa en la International Society for Human Rights, que Ceausescu en la década de los 90 infectó a los opositores y a sus disidentes con el VIH y los mató en cuestiones de 1 a 2 años. Lo que desgraciadamente, como era un sistema totalitario, ellos no pudieron acceder a la sangre, no había la infraestructura técnica para poder manejar el DNA, incluso el genoma del retrovirus, que es una cosa pequeñita, que se puede secuenciar hoy por unos cientos de euros. Eso es algo de lo que estaba pensando yo. Tú eres la primera persona que puedes demostrar
que sí has sido infectado, en este caso, por el VIH. Por ejemplo, con los de Osvaldo Payá y Harold Cepero ha sido difícil, con lo de Laura Pollán ha sido difícil y con otros tantos casos más que no se ha podido demostrar absolutamente nada, pero en tu caso sí se puede demostrar. Es una pena porque el mundo democrático no funciona de manera totalitaria. El mundo democrático hay incluso derechos para los criminales, hay derechos para los asesinos. Y si las evidencias conducen a un crimen, pero esas evidencias no prueban en unos porcentajes altos, cercanos a un 100%, de quién fue quien cometió el crimen y cuál fue el tipo de crimen, es prácticamente imposible conducir un caso legal contra esos criminales, y los criminales siguen viviendo en la sociedad. Desgraciadamente, porque esa es la democracia. La democracia lleva tiempo. Yo le escribí a una persona de los Estados Unidos muy preocupada por mi caso, una persona mayor, muy preocupada y sobre mi enfermedad, y me decía esa persona que ella tenía una gran fe y que la justicia siempre llegaba. Y yo decía, sí, es cierto, la justicia siempre llega, pero normalmente llega con bastón y tarde. Así es. Muchísimas gracias, Ariel. Soy Iliana Hernández desde La Habana, Cuba, para Cibercuba Noticias.